Bienvenidos un día más a su canal favorito donde hablamos de todo lo que sucede en el fascinante mundo de las telenovelas de Turquía. Hoy tenemos un vídeo cargadísimo de drama, chismes y, por supuesto, muchísimas series para recomendarles. Porque sí, además de la polémica, también hay mucho buen contenido para disfrutar. En este vídeo, vamos a desentrañar un poco los rumores que giran en torno a la relación, o más bien, la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Realmente explotó Hande por culpa de Kerem? ¿Qué hay de cierto en todas las especulaciones que han surgido tras el fin de su noviazgo? No solo nos basaremos en la superficie de los tabloides, sino que intentaremos analizar las posibles razones subyacentes, el impacto de la fama en su relación y las presiones que pudieron haber enfrentado como pareja pública. Pero no se preocupen, que no todo será chisme y especulación. También aprovecharemos para recordar algunos de los proyectos más importantes de estos dos talentosos actores, y por supuesto, recomendar algunas series que seguramente les encantarán. Profundizaremos en el estilo actoral de cada uno, sus fortalezas y cómo han evolucionado a lo largo de sus carreras. Veremos cómo sus roles anteriores pudieron haber influenciado su percepción del amor y las relaciones, y si esto pudo haber afectado su dinámica como pareja. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo para ver. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. Sin ustedes, esto no sería posible. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, una de las más mediáticas y queridas por los fans de las series turcas. Su romance surgió, como todos sabemos, durante la grabación de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como se le conoce en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era palpable en la pantalla, y pronto esa química traspasó la ficción para convertirse en una hermosa relación en la vida real. Sen Kalkapm es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, interpretado por Kerem Bürsin, le retira la beca que le permitiría cumplir su sueño. A partir de ahí surge un acuerdo entre ellos. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses para que éste recupere la confianza de una inversora importante y, a cambio, Serkan le devolverá la beca. Por supuesto, como suele suceder en este tipo de historias, lo que comienza como un simple contrato termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. La serie fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la innegable química entre Hande y Kerem. Exploraremos a fondo el impacto cultural de Sen Kalkapm y cómo trascendió las fronteras de Turquía, conectando con audiencias de todo el mundo. Analizaremos las razones detrás de su popularidad, desde la trama atractiva hasta la dirección impecable y, por supuesto, la actuación cautivadora de sus protagonistas. Los fans estaban completamente enamorados de la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. Por eso, cuando se confirmó su relación en la vida real, la alegría fue inmensa. Los veíamos juntos en redes sociales, compartiendo momentos especiales, apoyándose mutuamente en sus proyectos y todo parecía un cuento de hadas. Su presencia conjunta en eventos, sus publicaciones en Instagram y Twitter, cada pequeño gesto era analizado y celebrado por sus seguidores. La presión de mantener esa imagen perfecta ante el público también pudo haber sido un factor determinante en el desenlace de su relación. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la pareja. Los veíamos menos juntos, las publicaciones en redes sociales disminuyeron, y finalmente se confirmó lo que muchos temían: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia impactó profundamente a sus fans, quienes habían invertido emocionalmente en su historia de amor. La desilusión fue palpable en las redes sociales, donde se expresaron sentimientos de tristeza y confusión. Y aquí es donde entra el drama. Tras la ruptura, comenzaron a circular todo tipo de especulaciones sobre los motivos que llevaron al fin de su noviazgo. Algunos decían que la diferencia de agendas y la presión mediática fueron demasiado para ellos. Ahondaremos en la dificultad de mantener una relación sólida cuando ambas partes están constantemente expuestas al ojo público y sujetas a horarios de trabajo exigentes. ¿Cómo afecta la falta de privacidad a una relación?
¿Cómo se lidia con la constante intromisión de los medios y los fans? Otros, en cambio, apuntaban a terceros en discordia y a supuestas infidelidades. Analizaremos la validez de estos rumores, teniendo en cuenta que la información en los medios de comunicación a menudo está sesgada o es directamente falsa. Exploraremos la ética del periodismo del corazón y cómo la búsqueda de exclusivas puede llevar a la difusión de información no verificada, dañando la reputación de las personas involucradas. Y luego está la teoría que nos trae hasta aquí: ¿Ande realmente explotó por culpa de Kerem? Esta es la pregunta del millón. ¿Existieron problemas de comunicación, expectativas no cumplidas o dinámicas de poder desiguales en la relación? Intentaremos abordar esta cuestión con la mayor objetividad posible, evitando caer en juicios de valor y reconociendo la complejidad de las relaciones humanas. La verdad es que hasta el día de hoy, no hay una confirmación oficial sobre los motivos reales de su separación. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar del tema en público. Este silencio ha contribuido a la proliferación de rumores y teorías conspirativas. ¿Es su silencio una señal de madurez y respeto mutuo, o una estrategia para proteger sus carreras y evitar controversias? Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la pareja han sugerido que la ruptura no fue del todo amistosa y que sí hubo tensiones y desacuerdos importantes. Estas fuentes cercanas son a menudo anónimas y sus testimonios pueden ser difíciles de verificar. ¿Cómo se deben interpretar estas informaciones? ¿Son confiables o simplemente una forma de alimentar el morbo del público? Algunos medios turcos incluso han publicado rumores sobre supuestas discusiones acaloradas entre Hande y Kerem, donde Hande habría expresado su frustración por la actitud de Kerem y su falta de compromiso con la relación. Se dice que Hande se sentía descuidada y poco valorada por Kerem, y que esto fue lo que la llevó a tomar la decisión de terminar con la relación. Profundizaremos en la posible influencia de los roles de género tradicionales en Turquía en la dinámica de su relación. Se esperaba que Kerem asumiera un rol más dominante y proveedor, y Hande se sintiera presionada a cumplir con las expectativas de una pareja ideal. Pero como les digo, todo esto son solo rumores y especulaciones. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y que parecen estar bien a pesar de todo. Analizaremos el impacto de la ruptura en sus carreras y cómo han gestionado su imagen pública después de la separación. ¿Han elegido roles que reflejan sus experiencias personales o han optado por distanciarse de la imagen de la pareja perfecta? Y hablando de carreras, vamos a recordar algunos de los proyectos más importantes de estos dos talentosos actores. Empecemos por Hande Erçel. Hande, además de Senkalkapm, ha protagonizado otras series muy exitosas como Güneşinkler, donde interpretaba a Selin Yılmaz, una joven que descubre que tiene un pasado oculto y que debe adaptarse a una nueva vida junto a su madre y sus hermanas. Esta serie fue una de las primeras en catapultar a Hande a la fama y le permitió demostrar su talento como actriz. Analizaremos cómo este rol juvenil y lleno de energía la ayudó a consolidar su imagen como una actriz prometedora y cómo la preparó para roles más complejos en el futuro. Otra serie muy popular de Hande es Aşk Laftan Anlamaz, donde comparte protagonismo con Burak Deniz. En esta serie, Hande interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Esta serie es una comedia romántica muy divertida y entretenida, y es perfecta para pasar un buen rato. Evaluaremos la versatilidad de Hande como actriz y su capacidad para pasar de roles dramáticos a cómicos con facilidad. Más recientemente, Hande ha protagonizado la serie Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal que investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros y a cuestionar su propia identidad. Esta serie es un thriller psicológico muy interesante y diferente a lo que Hande había hecho antes, y le permite mostrar una faceta más madura y dramática como actriz. Examinaremos la importancia de este rol en la consolidación de Hande como una actriz de carácter y su transición hacia papeles más desafiantes y complejos. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Además de Senkalkapm, Kerem también ha protagonizado otras series muy populares como Şeref Meselesi, donde interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven que busca vengar la muerte de su padre y que se ve envuelto en una serie de situaciones peligrosas. Esta serie es un drama muy intenso y emocionante y le permitió a Kerem demostrar su talento como actor dramático. Analizaremos cómo este rol le permitió explorar su lado más oscuro y complejo, alejándose de la imagen de chico bueno que había proyectado en roles anteriores.
Otra serie muy popular de Kerem es Bu Seir Arkandan Gelecek, donde interpreta a Ali Smith, un joven boxeador que regresa a Estambul después de muchos años y que debe enfrentarse a su pasado y a sus demonios. Esta serie es un drama muy conmovedor y reflexivo, y le permitió a Kerem mostrar su lado más sensible y humano. Evaluaremos la capacidad de Kerem para transmitir emociones complejas y conectar con el público a través de la vulnerabilidad de su personaje. Y por supuesto, no podemos olvidar mencionar la serie Yasamayanlar, donde Kerem interpreta a un vampiro llamado Dmitri. Esta serie es una producción de Netflix muy original y diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las series turcas, y le permitió a Kerem explorar un género nuevo y desafiante. Examinaremos cómo este rol le permitió romper con los estereotipos y explorar su lado más creativo e innovador. Ahora, para cerrar con broche de oro este vídeo, les voy a recomendar algunas series turcas que creo que les van a encantar, especialmente si les gustó Senkalkapm o alguna de las otras series que hemos mencionado hoy. La primera serie que les recomiendo es Erkenci Kuş, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta serie es una comedia romántica muy divertida y refrescante, y cuenta la historia de Sanem, una joven que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y que se enamora de su jefe, Can Divit. La química entre Demet y Can es increíble, y la serie tiene un ritmo muy ágil y entretenido. Otra serie que les recomiendo es Her Yerdesen, protagonizada por Aybüke Pusat y Furkan. Esta serie también es una comedia romántica muy divertida, y cuenta la historia de Demir Erendil y Selin Sever, dos personas que se ven obligadas a compartir la misma casa y el mismo espacio de trabajo. Por supuesto, al principio se odian, pero poco a poco comienzan a enamorarse. Y por último les recomiendo la serie Afili Aşk, protagonizada por Alar Ertuğrul y Burcu Özberk. Esta serie cuenta la historia de Kerem Yiğiter y Ayşe Özkay, dos personas que se casan por conveniencia para evitar problemas familiares. Sin embargo, lo que comienza como un simple contrato termina convirtiéndose en algo mucho más real. En resumen, hoy hemos hablado del drama tras la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, recordando sus proyectos más importantes y recomendando algunas series turcas que seguramente les encantarán. Aunque el fin de su relación nos haya dejado un sabor amargo, lo importante es que ambos sigan adelante y nos sigan deleitando con su talento. La vida sigue y con ella, nuevas oportunidades y desafíos para ambos. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva para ver. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que realmente explotó Hande por culpa de Kerem? ¿Cuál es su serie favorita de Hande o de Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.